Luego, en otro mensaje, lo llama gángster de las redes y lo amenaza con publicar algo comprometedor. Bueno, hace poco, señores, mi gente, Yailin, la más viral, le lanzó públicamente fuertes mensajes al cantante Anuel a través de sus redes sociales. Anuel, padre de su hija. La cantante reclamó la manutención para su hija. Además, exhibió varios mensajes que supuestamente le habría enviado. Vamos a ver un poco más de todo esto. A ver. Directos, así fueron los mensajes que le envió a través de sus historias de Instagram Yailin a su ex Anuel. Yailin, la más viral, arremetió contra Anuel en sus historias de Instagram. La cantante en su primer mensaje le dijo que dejara de presumir sus cadenas y pagara la manutención de la hija que tienen en común, haciendo referencia a las últimas fotografías donde se ve al cantante mostrando sus joyas. Luego, en otro mensaje, lo llama gángster de las redes y lo amenaza con publicar algo comprometedor para seguir reclamándole que la pequeña Cataleya no puede viajar y estar con ella, ya que aparentemente él no ha dado su firma para obtener su pasaporte. Después de llamarlo narcisista y llorón, exhibió unas supuestas conversaciones de texto comprometedoras donde el rapero aparentemente no solo le declara que la sigue amando, sino que no deja de pensar en ella, que aunque esté con otra mujer solo piensa en estar con ella, incluso que se pone a ver videos de cuando estaban juntos para poder tener intimidad con su actual pareja, además de pedirle perdón por asustarse y dejarla sola cuando nació su hija. Luego de estos mensajes, hasta el momento Anuel no le ha contestado absolutamente nada. Mira, Yailin es una mujer, una muchacha fuerte y se pelea por sus cosas. Raúl, y no se queda callada, que creo que es lo principal. No se queda callada. Obviamente, cuando te pones a mirar a esta gente, o sea, Anuel está en otra cosa. ¿Quién de verdad tiene que estar en la oficina haciendo los cheques, mandando y ocupándose? Posiblemente sea su contador, pero de que él tiene la responsabilidad como padre de asegurarse que ese dinero está llegando, en eso sí estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué está pasando de verdad? ¿Es Anuel, es el contador o...? Mira no sé. qué linda la niña, ahí estaba el video. Ay. Los mensajes, como ven, señores, son hasta o sea, el mes de noviembre, Raúl. No, pero yo creo que si es hija de uno, lo tiene que mantener, claro, es lo que tiene que hacer. Ella no tiene por qué estar, no sé. Y especialmente Anuel, que no tiene problemas monetarios ni nada. Yo creo que de lo que más ella se ha quejado, Raúl, y es que la hija, que obviamente Yailin tiene una profesión que tiene que viajar, tiene que presentarse en ciertos lugares, él no le ha dado el permiso para que viaje. Y también yo creo que esto es parte de la pelea que la tiene... ¿me entiende? Y ha sido muy fuerte, ¿me entiende? Todo lo que le ha pasado a ella. Entonces, para una mujer, señores, que ha tenido un hijo muy fuerte, esto es muy fuerte. Antes de irme del problema de Anuel, creo que Anuel, porque esto termina de salir hace un par de días, vive en uno de los edificios en Miami, o vivía o vive todavía, que se llama el edificio de Porsche. Igual que el carro Porsche de la compañía Porsche, que hicieron un edificio que le dieron el nombre ese. Sí. Aquí seguro que compraron los derechos para que tú subes el carro por un elevador y lo tienes en tu casa. Sí. Ese es uno de los edificios que ha salido en un estudio que hicieron, creo que fue en la Universidad de Miami, que publicó el periódico local, que se está hundiendo. Se están hundiendo no sé cuántos edificios. ¿Anuel tiene un apartamento ahí? El Porsche es uno de ellos. Bueno, a ver, Raúl, lo que está pasando con Yailin, obviamente, yo creo que lo que más le puede molestar... No, tiene que ver todavía el edificio, todos estos edificios donde están viniendo esta gente que pagaron millones de dólares. Se le hunde el edificio. Ahora se está hundiendo el edificio. Pero creo que lo que se está hundiendo es que, obviamente, Anuel tiene otra mujer, ella está embarazada. Estamos viendo... yo pensé que ya habíamos terminado con el problema de Anuel. No hemos terminado, Raúl. Él está en unos momentos espectaculares y Yailin no acaba de ver. Pero Anuel tiene varios problemas. Tiene otra mujer embarazada y tiene el edificio que se está hundiendo. Y en la manutención de la niña, de Cataleya, no llega a tiempo. Entonces, hace falta que todo esto se organice. ¿Tú te imaginas que tú pagaste 5, 10 millones de dólares por un apartamento y ahora te salga Raúl, que estos edificios se están hundiendo? No, yo sé. ¿Te gustaría a ti? No. Y se están hundiendo en la mitad de los edificios en la playa, incluyendo grandes hoteles que dice que han perdido 4 pulgadas. Eso es una enormidad. 4 pulgadas, mi esposa dice, eso es una enormidad con lo que... Pero no. Bueno, vamos a ver que esto, regresando a Anuel, señores, el cantante Arcángel, que como sabemos siempre ha tenido problemas con Anuel, se metió en esta bronca publicando, señores, un mensaje donde le dice
que pague la pensión y que sea buen Obviamente. padre, que ser atento y responsable con los hijos sí lo hace ser real hasta la muerte. Anuel. O sea que ya tenemos otros que se están metiendo, señores, en esta Y bronca. aunque se esté hundiendo el edificio donde vives, tú tienes que pagarle, es de tu hija, mantenerla. Ay, no, esto sí es en Ahí serio está. porque me imagino, ¿y tú crees que él se está enterando ahora porque ella lo publica o lo sabía? No, yo creo que lo debe, me imagino que lo debe saber, pero quién sabe.